Buen día a todos. El día de hoy veremos el tema el perito en el proceso civil. Es otro tema importantísimo y tema base en el presente curso de técnicas de peritaje. Muy bien, solamente ahí estamos. Vamos a hacer unos movimientos acá. Solo permítanme un momento. Ok. Creo que ahí estamos. Bueno. Este va. El perito y distinción con figuras afines. En el Código Procesal Civil y Mercantil, que regula el procedimiento en cualquier proceso en Guatemala, siempre y cuando tenga que ver con materia civil y mercantil, incluso algunas veces también sirve para llevar otros procesos, excepto el proceso penal. En analizando lo que es el perito, que es una de las pruebas en el proceso guatemalteco, hay más pruebas, pero la que tiene más afinidad es el testigo, porque también muchas veces se puede confundir, pero en realidad tienen grandes diferencias, aunque tengan algunas pequeñas similitudes. El elemento subjetivo de la prueba pericial lo constituye aquella persona que posee conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, y que integrarán la falta de que los mismos pueda tener el juzgador. O sea que, en palabras sencillas, el testigo no conoce el hecho, no presenció el hecho, sino que él tiene conocimientos científicos o artísticos o técnicos para emitir al final un dictamen sobre el hecho que se está juzgando, y ese dictamen le servirá al juzgador para emitir la sentencia. No obstante, durante la etapa probatoria intervienen diferentes sujetos que presentan una serie de afinidades o similitudes con el perito. Aquí tenemos al testigo y está el testigo, llamado también testigo, pero en realidad es perito y es quien hace el trabajo práctico. El perito no tuvo nada que ver en el hecho, en los conocimientos del hecho, pero sí ayudará a que el juez comprenda más la situación, en primer lugar, más la litis, para resolver este asunto al final del proceso por medio de una sentencia. Por lo que resulta necesario, al tener estas dos figuras, similitudes o afinidades, resulta necesario delimitar estas figuras respecto de aquellas otras personas con las que mantiene algunas coincidencias, como por ejemplo y más claro, el testigo. Entonces miremos cuáles son las diferencias entre el perito y el testigo. Las diferencias básicas existentes entre ambas que figuran entre estas dos son las siguientes. Primero, en primer lugar, el perito no tiene conocimiento de los hechos antes de intervenir en el caso litigioso, mientras que el testigo sí lo tiene. Esto es, que posee un conocimiento directo de los hechos controvertidos. Eso es con el testigo, el perito no. El perito desconoce los hechos, él solamente va a analizar, va a hacer un trabajo científico, por ejemplo, en el caso de un conflicto de tierras, sobre una o dos fincas para determinar, en caso fuera problema de linderos, o que el demandante diga que el demandado se está apropiando de
de una fracción de su finca, entonces ahí actuará el perito midiendo las dos fincas en base a las escrituras que cada uno de ellos dos tiene. El perito desconoce en realidad los hechos. Él solamente es contratado o propuesto por alguna de las partes para hacer un trabajo científico, para, en este caso, medir las tierras, para determinar si efectivamente el demandado se está apropiando de alguna fracción de terreno que le pertenece al vecino, que le pertenece al demandante. En consecuencia, el perito dictamina sobre un hecho presente, a saber, el que se le enseña al momento de efectuar el dictamen. Prácticamente es un encargo. Le están encargando un trabajo científico, por supuesto, que el perito tiene que hacer de conformidad o en base a sus conocimientos. Él no tiene que actuar en beneficio de quien está contratando, no. Ojo con eso, cuidado con eso. El perito debe actuar de conformidad a sus conocimientos, también basados en principios éticos, para hacer un trabajo objetivo. Él tiene que reflejar en su dictamen lo que ha encontrado, los hallazgos que ha encontrado. Normalmente en una demanda, pues se ponen puntos enfáticos que él tiene que estudiar, que él tiene que hacer, él tiene que determinar medidas, él tiene que determinar linderos, ¿sí? Ubicación de fincas, qué sé yo. Entonces, su informe tiene que ser, repito, objetivo, en base a lo que él encontró en el estudio que ha hecho y no en el capricho o en la que el demandado o incluso demandante quiere o pretende que se encuentre en ese estudio realizado, en ese peritaje realizado. Ojo, recuerden que en materia procesal civil y mercantil, tanto demandante como demandado pueden proponer testigos, peritos, ¿sí? Pueden proponer peritos. Inclusive también está el tercer perito, que es cuando el juez no se siente satisfecho o considera que es necesario obtener más información, hacer un peritaje diferente o más extenso, y es donde él pues ordena que se nombre a un tercer perito. Ahora bien, entonces ya dijimos que el perito dictaminará sobre un hecho presente. En el caso del testigo, al tener noticia directa de los hechos controvertidos en un momento anterior a su llamada al juicio. O sea, declara siempre sobre un hecho pasado. Miren, esa es la diferencia clara. El testigo sobre un hecho presente, porque le dicen, señor, perito, repito, el perito sobre un hecho presente. Demandante o demandado lo contratan para que haga un trabajo sobre un hecho para él presente. Es muy posible que la usurpación de una fracción de tierras, pues lógico, se haya hecho de tiempo atrás, pero para el perito es en el momento. El perito solamente va a ir a corroborar, va a ir a medir, en el caso de problemas agrarios, aclaro, por si alguien fuera de la clase de técnica de peritaje escucha este video, la presente exposición la estamos basando directamente a lo que es el perito agrario, el perito agrimensor. Claro, los que conocen de derecho pues saben que eh, peritos hay varios, ¿no? En diferentes materias, pero en este caso me estoy centrando únicamente en el perito agrimensor, es el que sirve para dar dictámenes referente a tierras, donde hay conflicto de tierras, si fuera un proceso contencioso. Ahora si es un proceso voluntario, pues solamente dará su dictamen para que le ayude al juez a declarar un derecho, por ejemplo, una titulación supletoria. Muy bien, muchachos, sigamos entonces viendo las diferencias entre el perito y el testigo. Ya dijimos que el perito pues dictamina sobre un hecho presente y el testigo pues declara siempre sobre un hecho pasado, algo que le consta. Hay diferentes clases de testigo. Está el testigo presencial, el que realmente estuvo en el hecho
que es el que más sirve para probar un argumento o una defensa o un ataque si estamos del otro lado, sirve para probar un hecho pasado. El testigo presencial, el que estuvo ahí en el momento. Ahora, el testigo referencial se puede proponer, pero en realidad a mi criterio no tiene gran fuerza probatoria porque a él le contaron, por eso se dice referencial. Considero que lo más idóneo es un testigo presencial. Sigamos con las diferencias entre el perito y el testigo. Miremos la segunda diferencia. La capacidad del perito para intervenir en el proceso deviene de su cualificación técnica, esto es, por tener una serie de conocimientos científicos, artísticos o técnicos que le permiten valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos. O sea, que tiene el perito ciertas cualidades, no cualquier cualidades. Una de las características del perito es que tiene que tener una especialidad y que mejor que un título. O sea, si una prueba en un conflicto de tierras necesitamos que sea 100% aceptada y valorada, pues el abogado lo que tiene que hacer es proponer a un perito que sea profesional en la materia, que conozca, que tenga conocimientos científicos adquiridos en universidad y que ella posea un título. Y qué mejor que eso, un ingeniero agrimensor. Entonces, esa es la especialidad. Por eso es trabajo de ustedes actuar en esos procesos para dar certeza sobre el trabajo que ustedes están haciendo, porque eso le ayudará, será de base para el juez para emitir una sentencia justa y ecuánime. Entonces, eso es referente al perito, tiene que tener ciertas cualidades. Ahora, en el caso del testigo, viene determinada por la posibilidad de haber percibido a través de sus sentidos determinados hechos relativos al proceso. O sea, a él lo llaman al proceso porque se considera que el testigo presenció el hecho o tiene alguna información que pueda ayudar a esclarecer el hecho y por ende al final el juez puede emitir una sentencia no basado en lo que él siente, en lo que él piensa, sino que basado en las pruebas y por supuesto concatenados con la ley. Entonces, el testigo no necesita tener ciertas cualidades científicas, artísticas o técnicas, no. La única cualidad o requisito que tiene que tener el testigo es haber presenciado el hecho que se está juzgando o que se está tratando en la demanda civil. Entonces, y porque esa información ayudará al juez a tomar una decisión. Dicho de otro modo, el perito aporta al juicio máximas de experiencias especializadas, mientras que el testigo aporta su percepción individual, lo que le consta si fuera un testigo presencial. Ahora, si alguien más se lo contó, sería un testigo referencial, ya lo he dicho. El testigo clave es el testigo presencial porque le consta, pero esa es la gran diferencia, ¿ok? Entre esta segunda diferencia que estamos hablando de cualidades. ¿Quién necesita tener cualidades? Técnicas, científicas, artísticas, el perito. ¿El testigo necesita esas cualidades? No. Únicamente, el único requisito, cualidad que tiene que tener, haber presenciado el hecho que se está, digamos, juzgando. Miremos la tercera diferencia entre el perito y el testigo. El perito es fungible, pues. Más que una persona concreta, se exige unos determinados conocimientos especializados independientemente de la persona que los posee. ¿Sí? No se va a buscar a una determinada persona, sino que se puede buscar a cualquiera. Lo único, para que participe como perito, lo único es que debe tener esas cualidades, tener un título, ¿sí? Ahorita saliéndonos un poco de lo que es materia de agrimensura o de conflictos de tierra,
pues, ¿qué les digo? En el hecho de un caso de un accidente donde hubieron, ¿qué les digo? Daños materiales, hubieron lesionados o inclusive fallecidos. Entonces se contratará, en este caso pues ya es el Ministerio Público, pues requiere de la ayuda de INASIF para que un accidentólogo, que sería el profesional indicado acá para fungir como perito, pues se nombra uno, no específicamente una persona, lo que se necesita es la calidad, que tenga esos conocimientos científicos para poder al final, después de hacer su trabajo, emitir un dictamen que le va a servir como base al juez para determinar en este caso quién tuvo la culpa en ese accidente, si en realidad pues hubo dolo, hubo, bueno, en este caso culpa, ¿no? La culpa es cuando se hace algo sin intención de dañar, pero se daña. Entonces, el accidentólogo, quien tiene las calidades y cualidades necesarias, es quien será contratado para emitir el dictamen. Coloqué este ejemplo para salirnos un poquito de lo que es el conflicto en tierras. Pero recuerden que no solamente existe el perito en tierras o en conflicto de tierras, sino que también hay una variedad de peritos que pueden servir, por ejemplo, en un proceso penal. Eh, Ahora bien, de forma contraria, el testigo es infungible. ¿Por qué se dice que el testigo es infungible? Porque al poseer el conocimiento de los hechos del proceso a través de sus sentidos, por lo que resulta totalmente insustituible, por otra persona. O sea, el testigo, si se está proponiendo un testigo es porque se cree que él estuvo presente en el hecho, a él le consta que el vecino quitó el cerco, ¿sí? Movió el cerco, movió linderos y pues le consta, él estuvo ahí, él es otro vecino, él andaba por ahí por el lugar y él observó eso. O él recuerda también dónde llegaba la pared, dónde llegaba el cerco, solamente por ponerles un ejemplo. Entonces, el testigo es infungible. ¿Quién va a participar como testigo? A quien le constan los hechos, ¿sí? Entonces, ahora el perito sí es fungible, pueden contactar a cualquiera siempre y cuando tenga conocimientos científicos para realizar el trabajo que se le ha encomendado. Cuarta diferencia entre el perito y el testigo. El perito, como consecuencia de sus conocimientos especializados, realiza una valoración técnica de los hechos objeto de dictamen. Por el contrario, el testigo, al tener un conocimiento subjetivo de los hechos controvertidos, se limita a efectuar una simple descripción subjetiva de lo mismo, de lo que le consta, lo que él vio, o si fuera testigo referencial, lo que le contaron. Eso es el testigo. En cambio, el perito pues solamente realiza una valoración técnica. Él llega a hacer su trabajo en base a sus conocimientos científicos. Quinta diferencia entre el perito y el testigo. Respecto de las fuentes de conocimientos, es irrelevante la forma y método de cómo las adquirió el perito, aunque es esencial, escúchese bien, que cuente con título profesional y estar colegiado. En materia de conflicto de tierras, sí o sí debe tener un título universitario, estar colegiado, estar al día en su colegiación. Sin menospreciar, pues, a algunas personas que tienen algunos conocimientos sobre tierras o medición de tierras o tenencia de tierras, pero si solamente son técnicos, pueden tener el conocimiento, pero en realidad para participar en un proceso es necesario que estén titulados. Por eso es importante, pues, también prepararse lo mejor cuando estamos en la etapa de estudiantes para que cuando ya graduados, cierto, ya vamos a tener, por el simple hecho de tener el título,
y estar colegiado, tendríamos que tener el derecho para poder participar como perito en cualquier proceso donde seamos requeridos. Entonces, esa sería otra de las diferencias, pero es importante prepararse bien para hacer un excelente trabajo. Recuerden que ese dictamen o cualquier trabajo que ustedes realicen lleva una gran responsabilidad. Ahora bien, la diferencia entre el perito, ya dijimos, tiene que ser titulado. En cambio, los testigos tienen el deber de expresar la razón de su conocimiento en cada una de las respuestas. De lo contrario, cometen el delito de perjurio. ¿Qué significa? El testigo no tiene la obligación de saber una técnica, tener conocimientos científicos. El único requisito que se quiere es que pues, ellos contesten a las preguntas que se les hagan o cuando relaten un hecho, pues tiene que dar razón de su conocimiento. Si ellos lo están diciendo es porque les consta, ellos vieron o les contaron, pero es mejor que ellos hayan sido testigos presenciales. La sexta diferencia entre el perito y el testigo. El perito actúa en el proceso de forma voluntaria, propuesto por una de las partes en el proceso. Puede ser demandante o el demandado quien lo proponga. Incluso si el juez considera una tercera opinión, que es necesaria una tercera opinión, entonces el juez puede nombrar a un tercer perito. ¿Ok? Pero en realidad la participación del perito es voluntaria. En cambio, el testigo tiene la obligación de intervenir en el juicio o la vista siempre que sea propuesto por una de las partes. Entonces, para el testigo, su participación es voluntaria. Yo puedo llamar al ingeniero agrimensor Juan Pérez. Le puedo proponer, primero le voy a platicar el caso que tengo y le voy a indicar que es necesario para tener éxito en el proceso al cual yo he sido contratado, pues la prueba reina es el peritaje y por eso lo he llamado porque como es un conflicto de tierras, pues él es por ser ingeniero agrimensor, la persona indicada, él o cualquiera que sea, que tenga conocimientos científicos en materia de medición de tierras, es la persona indicada, o sea, es el experto, el perito, en hacer un dictamen pericial que me va a ayudar a convencer al juez que mi cliente tiene la razón. Pero participar o no participar en el proceso ya es decisión del perito. Si a él le parece, y que en primer lugar que sí, yo siempre le pido al perito que analice antes el caso. eh, claro, lo mejor para el perito es ir al lugar, medir y todo eso, no solamente en teoría, pero ver primero si hay una esperanza o si tenemos algo de concreto para ganar. Si es así, pues ya se habla de honorarios y ya se contrata, pero esa contratación de forma voluntaria. En cambio, el testigo no. El testigo tiene la obligación de intervenir en el juicio porque lo haya querido o no, pero fue parte de ese hecho, o sea, presenció. Y esa presencia y ese relato que él va a dar en el proceso va a ser crucial también para que el juez pueda emitir sentencia. En los conflictos sobre tierras, claro que pueden presentar testigos, se pueden presentar, pero en realidad, en conflictos sobre tierras, la prueba reina es el peritaje y está también otra prueba que se llama reconocimiento judicial, que va concatenado con el peritaje. La séptima diferencia entre el perito y testigo. El perito debe realizar su dictamen de forma escrita, eso es en caso civil. Ahora, en materia procesal penal, eh, es posible que solamente lo haga por escrito y si se llega a la etapa del debate se lea el, el dictamen. Yo, si estuviera del lado de la defensa y el Ministerio Público estuviera pidiendo que solamente la lectura del dictamen, yo en la fase de ofrecimiento de pruebas solicitaría que el testigo pues esté presente. Inclusive yo contratar, en este caso,
se contrata la parte que está siendo acusada o que es procesada, tiene derecho a contratar un perito, solamente que en este caso no se le llamará perito, sino que se le llamará consultor técnico. Él estará coadyuvando, asesorando a la defensa para que cuando el perito de INASIF pasa a los estrados a leer o explicar, mejor dicho, su examen, el consultor técnico, que es otro profesional igual que el perito de INASIF, pues podrá hacerle preguntas. ¿Cuál es el objetivo de las preguntas? Es eh, tratar, si así fuera el caso, de restarle validez al peritaje que ha hecho el personal de INASIF. Si así fuera, ahora sí es un, ¿qué les digo? Es un dictamen pericial, si es un estudio bien exhaustivo, bien hecho que ha realizado el perito INASIF, será muy difícil poder votar o desvirtuar ese peritaje. Pero, ya les digo, en materia procesal penal, este, al perito se le llama consultor técnico y ayuda a tratar de desvanecer o de desvirtuar el peritaje o dictamen presentado por del lado de la fiscalía. Eso en materia procesal penal. Ahora, en materia civil, este, se realiza de forma escrita y se presenta de forma escrita. Hasta el momento, muchachos, el proceso civil no es oral, todo es escrito. Esa es una gran ventaja para ustedes hasta el momento, pero recuerden que la ley es cambiante, ¿sí? Los procesos son cambiantes, inclusive la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ya desde hace algunos años viene con la intención de que todos los procesos en Guatemala se hagan de forma oral. La escritura jamás desaparecerá porque siempre se necesita dejar plasmado algo escrito para que quede huella escrita. En el caso de Guatemala, en materia procesal penal, ya todas las audiencias se hacen de forma oral. En materia laboral igual, son las únicas materias en donde se está aplicando la oralidad. En el caso civil, donde ustedes van a tener mucha participación como perito, hasta el momento, tiene la ventaja que ustedes harán su trabajo, pero pues, lo interpretarán y presentarán hallazgos y conclusiones, pero de manera escrita. No, hasta el momento, este, no tienen que presentarse ante el juez a explicar su dictamen, excepto que el juez lo solicitara, porque el juez tiene esa facultad. Si él no logra interpretar el dictamen que ustedes están presentando y él quiere que ustedes se presenten a ratificar el dictamen, pues tienen que hacerlo, pero normalmente es raro que pase eso. Ustedes hacen su dictamen, lo presentan de manera escrita y ya el juez tiene que interpretarlo ya el dicho dictamen. Entonces, pero les digo que se preparen, debemos de estar preparados para los cambios porque probablemente entre un par de años o menos ya esté esa reforma en donde ustedes no solamente van a presentarlo por escrito, señalarán una audiencia, un día y hora para que ustedes se presenten a explicar su dictamen, los hallazgos y conclusiones. Por eso es importante también irnos preparando para poder hablar en público, para podernos expresar. Habemos muchas personas que tenemos pánico a hablar en público, pánico, pero exageradamente. Entonces, ya como ustedes como futuros profesionales, es necesario también ir adquiriendo ciertas técnicas de, digamos, de oratoria forense, a pesar que ustedes no son abogados, pero como van a participar como perito, es un testigo científico, yo así le llamo, imagínense que tenga, en un proceso penal, sí, normalmente ustedes tienen que presentarse y de manera oral explicar el dictamen y estar preparado para contestar las preguntas del abogado de la defensa o del consultor, que es quien ayuda al abogado de la defensa a interpretar el dictamen que están presentando. Entonces, en conclusión, es necesario también buscar la manera de ir adquiriendo técnicas para poder expresarnos, para poder explicar el dictamen que han realizado.
Ahora bien, ya lo dije, en materia civil, el dictamen ustedes lo presentarán hasta el momento de forma escrita, mientras que el testigo efectúa su declaración oralmente. El testigo, si no, el testigo llega al juzgado y le hace una pregunta, está el demandante con su abogado, el demandado con su abogado y el testigo. Y ellos están observando que se cumplan todas las garantías procesales, que no se vulnere el derecho de ninguna de las partes, y el testigo tiene que rendir su declaración de manera oral, mientras que usted, perito, hasta la fecha, hasta el momento, usted presentará su dictamen de manera escrita. Entonces, prácticamente esta es la clase donde hablamos sobre el perito y testigo. Hay similitudes algunas, pero hay más diferencias que lo hacen eso, ser diferentes. Ambas pruebas tienen gran importancia, ambas pruebas, pero en realidad en conflictos agrarios es la, ¿qué les digo? Es el peritaje, el dictamen pericial, que sirve como base fundamental para poder resolver un conflicto agrario. Será base para el juez para emitir una sentencia ecuánime. Así que gracias por la atención, espero que estén profundizando más con los temas que estamos tratando y seguimos aprendiendo sobre leyes que tienen que ver con conflictos de tierra y en este caso con técnicas de peritaje, cuál va a ser su eh, función en un proceso legal, civil o ya sea penal. Ha sido un gusto saludarles, cuídense.